Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. El video de hoy fue súper recontra pedido por mis murciélagas. Así que bueno, como leyeron en el título, en la miniatura, por supuesto, siempre les traigo tips nuevos. Y en este caso les voy a mostrar cómo pueden hacer maricuría rusa con las fresas baratas, con las que venden a 2 pesitos en Mercado Libre, en cualquier lado, en cualquier casa de manicuría, y también con las fresas que vienen con todos los tornos, esas que todos dicen no sirven para nada, tenés que gastar un montón de plata en fresas y demás. Bueno, acá vas a ver que poder se puede. Después cómo queda, bueno, ya lo irás viendo en el transcurso del video. Así que bueno, mientras tanto te voy mostrando el kit típico que te venden como para manicuría rusa. Viene con estas 4 fresas, que son 2 para pulir, una que tiene la pelotita, que es más bien, bueno, depende de quién la use, va a decirte para qué son. Y después tenemos la finita para ir levantando cutícula. Y acá te muestro las que voy a estar usando del kit que viene con todos los tornos. Los tornos, drill, máquina pulidora, como la conozcas. En fin, obviamente estas fresas no son las que vienen con el torno para manicuría rusa, pero si te las querés ingeniar, podés. Podés. Como te decía, estas son las que son como una bolita y el otro es como un embudito. No sé cómo sería. Bueno, lo vas a ver ahí. Estas son para pulir. Entonces, esas obviamente no tienen filo, no cortan, no nada. Son para pulir. Y en el kit que viene de las fresas, con el drill, con el torno, no hay de esas. Así que podrías combinarlas con lo que yo te voy a enseñar en este video. O, bueno, podés elegir cuál usar, ¿no? Obviamente, yo lo que voy a estar haciendo es una uña con las fresas que vienen con el drill y la otra la voy a estar haciendo con las típicas del kit de manicuría. Lo primero que voy a hacer, como siempre, es sanitizar. Despacito, muy despacito, voy a empezar a correr la cutícula. Como les conté en un vivo hace muy poquito, yo me estaba dejando las uñas así como Dios las trajo al mundo, básicamente, sin arreglarlas, sin nada, cutícula enorme, la punta toda despareja, sin limar, etcétera, porque para hacerles este video, por eso desde que me lo pidieron tardé un poquito en hacerlo, porque yo tenía una aplicación hecha, me la tuve que sacar cuando me iba a hacer el service, me la saqué directamente y dije, bueno, está bien, ahora sí vamos a dejarla unos cuantos días que crezca el natural, que venga como te cae la clienta en el gabinete, en tu mesa de trabajo. Como ves en el video, estoy tratando de empujar la cutícula, sacar el perigio, toda esa célula muerta que puede haber alrededor de mi cutícula, que por cierto era bastante. Ahí lo estás viendo, todo eso blanquito que ves es justamente célula muerta. Y todo eso es lo que hay que sacar, como te digo en todos los videos más o menos, es lo que hay que sacar para evitar que las aplicaciones tengan un desprendimiento prematuro. Entonces, bueno, acá cambio de fresa, voy probando porque estoy viendo cómo puedo lograr hacer una manicuría rusa con estas fresas. Así que bueno, por lo que van viendo, ya un poco se está levantando. Dato importante, cuando trabajamos las cutículas con una fresa, no tenemos que tocar la uña natural, ¿sí? Solamente hay que empujar la cutícula y obviamente ser muy cuidadosos. Cuando recién estás empezando, si es la primera vez que vas a agarrar un torno o un drill, yo te recomiendo que lo empieces a usar, por supuesto, en tus uñas. No vas a empezar con una clienta de una, sin haberlo probado en tus uñas. Pero además, que lo pongas a revoluciones muy bajas, porque la cutícula la piel alrededor de la uña es sensible. Así que no podemos usar el drill a revoluciones muy altas como si estuviéramos devastando acrílico. Piensen la diferencia entre un pedazo de uña de acrílico y la pielcita esta suavecita que llamamos cutícula. En fin, yo sigo probando. Obviamente el video está acelerado para que no sea súper largo,
porque, como les decía, lo fui haciendo despacito porque quería probar bien si se podía lograr el mismo resultado que con esas fresas carísimas, que no digo que no se compren si les da el bolsillo, que no inviertan en eso, obviamente si pueden, y ojalá todas pudieran, porque obviamente son de muchísima más calidad. Pero lo que yo quería demostrar con este video es que poder se puede, y te lo voy a demostrar en este video. Así que bueno, como ves, voy cambiando de fresa, voy cambiando la velocidad, voy probando. Y ese polvillo que ves sobre mi uña, no es que estoy limando la uña con estas fresas, sino que es el polvillo que va saltando sobre la uña cuando ves que me sacudo con el cepillito. Por eso te decía que es muy importante que no toques la uña natural con estas fresas. Ahora sí, voy a elegir una de estas, de las que tenemos en la cajita. Estoy tocando, pasándole el dedo para ver cuál de las dos o tres es menos abrasiva, o sea, menos abrasiva, para intentar usarla de pulidora, para pulir los lugares donde fui sacando pellejitos y demás. Y la que me pareció menos abrasiva al tacto es la más anchita. Así que como ves, la empiezo a pasar despacito, por supuesto, porque lo que estoy haciendo es medio un invento, por todo el lugar donde estuve cortando cutícula. ¿Por qué pulimos cuando hacemos manicuría rusa? Porque además de darle un acabado más lindo, ayuda a que esos pellejitos que crecen y crecen y crecen y los cortamos y crecen y crecen y los cortamos no crezcan tanto, que crezca más pareja la piel. Entonces, bueno, va a llegar un punto, si vos te cuidas las uñas y te vas haciendo manicurías constantes, el cuidado, belleza de manos, etcétera. Que por cierto, si no viste la clase de mi curso gratis de manicuría desde cero, te dejo acá arriba el enlace a mi clase de belleza de manos, que es para todas. Esa clase sí que es para todas las mujeres, hombres, todas las personas que quieran saber cómo cuidar sus uñitas naturales. Esa clase, ese video clase es para todas, no es solamente para quien quiera incursionar en el mundo de la manicuría. Si después de haberlo visto te interesa el tema y querés seguir viendo los otros videos, obviamente puedes hacerlo y puedes sumarte a mi curso, a mis murciélagas. Igualmente paren todo. Cuando van a hacer manicuría rusa, primero preparan la uña natural, primero hacen el pulido, sacan el brillo, etcétera, etcétera, y luego hacen la manicuría rusa o la limpieza de cutículas o lo que vayan a hacer. Porque, dato importantísimo, porque cuando preparamos la uña, la limamos la superficie, pasamos la lima muy cerquita y puede pasar que con la lima rayemos un poquito la piel. Y si esa piel de alrededor de la uña ya está lista y preparada, o quedó medio sensible por la aplicación que estuvimos haciendo, lo que va a pasar es que podemos lastimar a la clienta o arruinar el trabajo que ya hicimos. Entonces, por favor, vos primero preparás la uña natural y después te pones con la del despegar cutícula, la manicuría rusa y todo el pi. Para la segunda parte, donde voy a estar usando estas fresas, que son las del kit económico que te venden como para manicuría rusa, las fresas de este kit. Entonces, bueno, voy a empezar a empujar la cutícula con esta fresa que es súper finita. Me voy metiendo debajo de la cutícula, pero no con toda la fresa, por supuesto. Apenitas, ¿sí? Es apenitas lo que yo la introduzco para levantar esa pielcita. Por favor, háganlo con mucho cuidado. Es muy delicado esto, así que hay que hacerlo con mucho cuidado, muy despacito y, por supuesto, practicar muchísimo en ustedes. Como ven, esta uña tiene muchísima célula muerta para retirar. Hay bastante pegadito, entonces cuando yo paso varias veces por el mismo lugar,
No les recomiendo por el mismo lugar pasar más de 3 veces porque pueden provocar que a la persona se le irrite o se caliente la zona. Entonces, si pasan más de 3 veces por un lugar y ustedes ven que tienen que seguir pasando por ahí, lo que tienen que hacer es, se van a otro lugar a otra área de la uña y esperan un poquito. Después, lo que tienen que tener en cuenta también es que esto se realiza utilizando las dos polaridades del torno, del drill, las dos direcciones. Es decir, ustedes van a dividir teniendo la uña, por ejemplo, derecha, se miran su uña, ¿no? Y en la altura de cutícula, como que trazan una línea imaginaria vertical y de la mitad para un lado van a trabajar en una orientación y de la mitad de la uña hacia el otro van a trabajar con la otra orientación del torno. Se van a dar cuenta para qué lado tienen que hacer cada lado porque el drill no les va, o sea, la fresa les va a rebotar, no les va a trabajar, digamos, no va a trabajar como corresponde. Entonces con eso se van a ir dando cuenta para qué lado tienen que ir cambiándolo. Cuando yo estoy con una clienta para efectivizar el tiempo, lo que suelo hacer es trabajo primero todo para un lado, o sea, todas las mitades, y después lo cambio la polaridad, ¿sí? Que gire para el otro lado y hago el resto de las otras mitades. Y después ya sí cambio de fresa. Porque si yo voy haciendo uña por uña, pierdo tiempo en el cambio de fresas y en el cambio de polaridad. Tardo mucho más tiempo. Pero bueno, cada una puede trabajar como le guste y como más se acomode. Obviamente todas trabajamos distinto. Yo solamente te paso el tip que a mí me sirvió para acelerar mis tiempos. Después con la fresa que tiene como una bolita en la punta, también empujo un poquito la cutícula y mientras esta va empezando como a cortar esos pellejitos que habían quedado. Si veo que no se está levantando bien, como ven acá está súper pegado, me puedo ayudar con el empujador de cutícula. Como yo ya sé hasta qué grado me puedo empujar la cutícula, quizás ustedes en el video lo ven como algo, o sea, encima está acelerado, lo ven como que lo estoy haciendo brutamente. Pero obviamente todo el tiempo les repito que lo tienen que hacer despacito y suavemente. Suavemente. Volviendo al tema del video, como ya les dije muchas veces, a mí no me gusta y nunca lo haré, creo, hacer manicuría rusa total. ¿Qué quiere decir esto? Que la hago combinada. El corte de la cutícula, si así lo requiere, porque no todas las uñas lo requieren, no todas las cutículas, perdón, lo requieren, lo hago con alicate. Y luego, por supuesto, pulo la zona donde hice el corte. Ahora, ¿cómo se realiza este bendito corte que a muchas les da muchísimo miedo? Vas a cortar solamente esa pielcita que es exceso. No te vas a pasar más que eso, porque entonces vas a lastimar a la clienta. Va a quedar una herida abierta en la cual se pueden meter producto, bacterias, virus, tierra, moho, lo que sea. Así que por favor, practica mucho antes de hacer esto en una clienta. Y como te decía, la forma correcta de cortarla es volviendo a trazar esta línea imaginaria vertical en la mitad de la uña. Vamos a empezar desde un extremo. No, por supuesto no vas a cortar desde el borde libre, ¿no? Ni de ancla de tensión, sino desde más arriba en lo que es cutícula. Empezamos a retirar lo que es exceso hasta llegar a esa mitad. Y luego vamos a hacer lo mismo pero desde el otro lado. Y en la mitad vamos a unir ese corte. Es decir, lo vamos a finalizar en la mitad. Y así como estás viendo, te tiene que salir la pielcita completa. Ahora sí, esto está perfectamente cortado y veo, y lo que voy a pasar a hacer es a pulir, como te decía, toda esa zona donde realicé el corte y los costaditos, si tenía un pellejito, lo que sea. Y ahí ya vas viendo cómo va quedando esta uñita. Para pulir estoy usando la fresa que tiene la bolita porque me gusta más que la otra. Es por una cuestión de gusto, pero qué sé yo, tiene la misma función. Y ahora sí, te voy a ir mostrando cómo queda finalmente esta uñita. Lo que voy a hacer es lo mismo que en la otra. La voy a preparar
y la voy a esmaltar con el mismo esmalte, todo igual. Porque luego voy a continuar realizándome mis uñitas. Y este es el color que elegí para esta vez. Lo último que voy a hacer, como en todos los servicios, y por supuesto, ¿por qué no darnos un mimo a nosotras mismas?, es poner aceitito para cutículas. Y me voy a dar un suave masajito con este aceitito en todo el área de cutícula y alrededor de la uña, por debajo del dedo también, ¿por qué no? Y como ves, se formó ese famoso bolsillito que tanto nos gusta a las manicuras que quede. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta, déjame en los comentarios qué te pareció. Si les gustan este tipo de videos con trucos que pueden hacer con cosas económicas, suscríbete a mi canal y no te pierdas el próximo video. ¡Chao!